Buenos días. El tema de hoy, como hemos venido, Cátedra de Paz, viendo los distintos tipos de discriminación y los distintos tipos de actitudes que conducen a discriminación, una de estas es el clasismo. ¿Listo? Entonces, el clasismo lo podemos encontrar como la discriminación hacia las clases sociales diferentes. También existe inverso, ¿no? También hay gente de clase social baja que discrimina a la gente de clase social alta. Ya veremos cómo. Entonces, hay dos clases de clasismo. Clasismo. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Una de esas clases es el clasismo débil, que es cuando tú directamente hacia alguien le dices, ay, es que mire, es un niño rico y no sabe cómo fritar un huevo. Ay, es que es un gomelito y no sabe cómo coger un bus. Ay, es que es alguien que se las da de comer. O sea, cuando uno critica a alguien de clase social alta, ay, es un niñito rico, es una niñita millonaria y no sabe cómo funciona el mundo. Qué pecado. Eso también es discriminación. ¿Listo? Las personas no tienen la culpa de nacer ricas. Y uno no tiene, digamos que si van a ser malas, han de ser malas por sus actos y no por su riqueza. ¿Listo? Entonces, eso es la discriminación débil. Cuando es directamente tú actúas así, o tú a grupo, o grupo a ti. ¿Listo? La discriminación, el clasismo social, clasismo fuerte, es cuando ya hay toda una estructura social en contra de una clase social. ¿Listo? Me explico. Ya es cuando, por ejemplo, toda la clase social alta se pone de acuerdo para que la clase social baja no pueda prosperar. Entonces le quitan niveles académicos, los que están en el poder, que son los de la clase alta, impiden que haya desarrollo en las clases bajas o les dan un desarrollo a medias. Si les dan colegio, no les dan un buen colegio. Si les dan un hospital, no les dan un buen hospital. Si les dan calles pavimentadas, no se las dejan bien pavimentadas. Si les dan alumbrado público, se los dan el alumbrado público muy tenue, muy pasito, alumbra muy poquito. Eso es toda una estructura sociológica alrededor de una clase social baja, y eso es discriminación, eso es clasismo fuerte, porque es que ahí literalmente no le están diciendo de frente, usted es un pobre, merece vivir pobre, sino que se le está manifestando con hechos puntuales que se acostumbra a vivir como debe ser, como los pobres. Entonces, puede existir clasismo fuerte a la inversa, es decir, de los pobres hacia los ricos, pero no es visible como el de los ricos hacia los pobres. No quiere decir que siempre sea así, no quiere decir que ser rico sea por naturaleza ser clasista, simplemente que sí se ha evidenciado casos de gente rica que en el poder logra ejercer esas acciones. Listo, aclaración importante. Entonces, en la diapositiva podrán ver un video, un fragmento del Titanic, donde sale Jack, el amante de Rose, y en el video él es discriminado, ¿sí? Él es invitado a una cena entre ricos y él es pobre. Le toca vestirse de rico, pero él es pobre. Él es de una clase social baja, de la tercera clase, dirían en la película. Entonces, miren los diálogos como lo discriminan, como las preguntas que le hacen como tan chocantes, como recordándole lo pobre que es, recordándole lo miserable y lo inferior que él es, ¿sí? Y cómo su vida es tan poco valiosa. Listo. Eso sale en esa escena del Titanic donde Jack está desayunando con Rose está cenando, creo, con toda la gente de la clase alta o con buena parte de la clase alta. ¿Listo? Entonces, eso es clasismo. En el Titanic está impregnado de clasismo por todos lados, ¿no? Esa es una de las escenas como más dicientes. Eh, Educativamente los niños que nacen pobres no van a tener las mismas oportunidades que los ricos, los niños ricos. ¿Listo? Esto no quiero que se preste para malas interpretaciones. Es decir, no tiene nada de malo que un niño rico exista y que reciba una muy buena educación. Es lo natural, es lo deseable. Todos los niños deberían tener esa educación. El problema es que
lo que les decía de la discriminación clasista fuerte. Muchos niños pobres no recibirán la misma calidad de educación, no recibirán el mismo acceso a la misma intensidad horaria, no recibirán las mismas posibilidades de acceder a la educación superior cuando una vez se gradúen del colegio. Y aún así los conocimientos que tuvieron en bachillerato no serán suficientes porque no hay un interés en que prosperen. ¿Listo? Entonces no quiere decir que no pueden hacerlo, pero les va a quedar más difícil. ¿Listo? El camino. Y una vez se gradúen de las universidades, probablemente puedan acceder a universidades de poco costo y poco reconocimiento. Entonces se mantiene el ciclo vicioso porque no les van a dar trabajo. En cambio, el de la clase social alta sí va a tener una muy buena universidad, va a poder corresponder a tiempo todos sus trabajos porque no va a tener que trabajar. En cambio, el otro sí va a tener que trabajar y no va a poder concentrarse lo suficiente en sus trabajos universitarios. Y eso viene desde niño. Entonces, eso es una forma de clasismo estructural ya más fuerte. ¿Listo? En la siguiente diapositiva encontraremos dos imágenes en las que una chica está discriminando sin darse cuenta a un señor y le dice al hijo, mira, si tú no estudias vas a barrer calles como él, como si barrer calles fuera algo indigno y especialmente como si ese señor hubiera escogido desde chiquitico eso, escoger calles. Probablemente si él está barriendo calles es porque muchas oportunidades de grandeza le fueron negadas. Listo, muchas posibilidades, muchos sueños fueron frustrados porque no tuvo los recursos, porque no tuvo una buena educación, porque no tuvo un buen acompañamiento psicológico, pedagógico en su hogar y porque tuvo que trabajar muchas veces y muchas veces por trabajar no pudo estudiar. Entonces es muy miserable comparar a la gente que está en otras condiciones sociales, digamos que más adversas que la nuestra, y decir, ay, si usted no estudia va a terminar así lavando platos. Eso es bastante indecoroso porque esa persona está ahí, no necesariamente por gusto, probablemente disfrute su trabajo, pero habría querido ser doctor, habría querido ser abogado, habría querido tener un alto ingreso, también habría querido tener un muy buen hogar, ¿listo? Entonces, no hay nada de malo, repito, en ser empleado del servicio, no hay nada de malo en ser barrendero. Lo malo está en denigrarlos, considerar que ellos son así, son inferiores y gustan de vivir así, ¿listo? O que siempre quisieron ser eso, ¿vale? Entonces, el clasismo se va a configurar dentro de todas esas prácticas negativas. Por ejemplo, hay otra imagen donde está la señora haciendo el aseo y la dueña de la casa está ahí diciéndole a otra amiga cómo le fue en la marcha. Una marcha para protestar contra algo, probablemente contra las injusticias. Pero la señora que está barriendo, ella está sufriendo muchas más injusticias. Listo por la discriminación de la otra que se las da de que le tocó muy duro en esa marcha, cuando a la señora le toca más duro trabajar diariamente. Entonces hay muchas formas de discriminar y uno no se da cuenta cuando uno comienza a hacer esas comparaciones incómodas, que ay, mire esos niños pobrecitos, usted quiere ser como ellos. Eso no se hace porque esos niños probablemente no eligieron estar así. Y si pudieran, elegirían estar como ustedes. Bien, como debe ser. Pero no fue así. Entonces, hacer esas comparaciones no está bien porque eso conduce al clasismo y el clasismo no conduce a una sana convivencia porque le niega oportunidades a mucha gente y al negarle oportunidades a mucha gente no todos podemos vivir en paz. Listo, entonces ese es el tema del clasismo. Ya hemos visto otros términos, otras aproximaciones, pero este recoge bastantes términos que hayamos visto, ¿vale?